Hola a todos y bienvenidos de nuevo a su canal favorito de series turcas. ¡Qué emoción tenerlos aquí una vez más! Espero que estén listos para un viaje lleno de drama, romance y chismes jugosos porque hoy vamos a sumergirnos en los momentos más impactantes detrás de cámaras de una de las series turcas más queridas de los últimos tiempos, Senkalkam, o como la conocemos en español, Love is in the Air. Sí, lo escucharon bien. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que enamoró al mundo entero no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Pero hoy no nos centraremos en su relación amorosa, sino en un momento específico, un momento que sorprendió a todos en el set, un momento que reveló una faceta de Hande que quizás no conocíamos tanto. Una reacción inesperada a algo que hizo Kerem. Prepárense porque esto se pone bueno. Antes de que sigamos adelante y les revele todos los detalles de este impactante momento, quiero invitarlos, si todavía no lo han hecho, a suscribirse a nuestro canal. Sí, suscríbanse. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, análisis y chismes jugosos del mundo de las series turcas. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos al grano. Para entender la magnitud de este momento, primero tenemos que contextualizar un poco Senkalkam. Esta serie, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo, narra la historia de Eda YLDZ, una joven inteligente y ambiciosa que sueña con ser arquitecta paisajista. Su vida da un giro inesperado cuando pierde la beca que la permitiría estudiar en Italia. En medio de su desesperación, se cruza con Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto que le ofrece un trato: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que él le pague la beca. Interpretados por Hande Erçel y Kerem Bürsin respectivamente, Eda y Serkan, a pesar de sus personalidades opuestas, comienzan a enamorarse en medio de este peculiar acuerdo. La serie es un torbellino de emociones, enredos, malentendidos y, por supuesto, mucho romance. El éxito de Senkalkam radicó en su química innegable entre los protagonistas, la belleza de los escenarios y la banda sonora pegadiza que nos transportaba a un mundo de ensueño. Pero volviendo a lo nuestro, al momento impactante que presenció el equipo de producción. Según nuestras fuentes, durante la grabación de una escena particularmente emotiva, una escena en la que Eda y Serkan tenían una fuerte discusión, Kerem decidió improvisar. Sí, Kerem, conocido por su sentido del humor y su espíritu creativo, agregó una línea al guión que no estaba prevista. Una línea que, según nos cuentan, sacó a Hande completamente de su personaje. ¿Qué dijo Kerem? Bueno, no podemos revelar la frase exacta, pero sí podemos decirles que era algo muy personal, algo que hacía referencia a un momento íntimo entre ellos dos fuera de la pantalla. Era una broma interna, una referencia cómplice que solo ellos entendían. Imaginen la situación: las cámaras grabando, el equipo en silencio esperando la réplica de Hande, la tensión dramática palpable y de repente Kerem suelta esta bomba. La reacción superíndice 3N de Hande fue inmediata. Al principio se quedó superíndice 3 paralizada, visiblemente sorprendida. Luego, según los testigos, sus mejillas se tornaron de un rojo intenso y una sonrisa nerviosa se dibujó superíndice 3 en su rostro. No pudo evitar reírse, una risa genuina y contagiosa que obligó superíndice 3 a detener la grabación superíndice 3N. Era una risa que venía del corazón, una risa que rompía con la seriedad del momento y contagiaba a todos los presentes. El director intentó mantener la seriedad, pero la atmósfera en el set se había relajado por completo. Todos estaban curiosos por saber qué había dicho Kerem para provocar tal reacción en Hande. Se rumoraba que la línea improvisada tenía que ver con una confesión amorosa que Kerem le había hecho a Hande tiempo atrás. Otros decían que era una alusión a una cita particularmente divertida que habían tenido. Algunos incluso especulaban que se trataba de una apuesta que habían hecho en privado y que Kerem había decidido revelar en pleno rodaje. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que ese momento reveló una faceta de Hande que no solíamos ver en la pantalla, una Hande vulnerable, auténtica y profundamente conectada con Kerem. Fue un vistazo a la intimidad de su relación, una confirmación de que lo que veíamos en la pantalla era solo un reflejo de la química innegable que existía entre ellos fuera del set. Era como si por un instante la barrera entre la ficción y la realidad se hubiera desvanecido, permitiéndonos vislumbrar la verdadera conexión que unía a estos dos talentosos actores. ¿Pero por qué este momento fue tan impactante? Más allá del contenido de la frase improvisada,
lo que realmente sorprendió fue la capacidad de Kerem para romper el molde y salirse del guión en un momento tan crucial. En un entorno tan estructurado y controlado como un set de filmación, donde cada detalle está minuciosamente planificado, la espontaneidad de Kerem fue un soplo de aire fresco. Y la reacción de Ande, su honestidad y vulnerabilidad, fue la cereza del pastel. Este incidente nos recuerda que a pesar de la fama y el glamour, los actores son seres humanos con emociones y sentimientos como cualquier otro. Y que a veces los momentos más mágicos e inolvidables son aquellos que surgen de la improvisación y la autenticidad. Pero Senkalkam no es la única serie turca que ha generado momentos impactantes detrás de cámaras. Hay otra serie de un género completamente diferente, que también ha dado mucho de qué hablar, Kukur, conocida internacionalmente como The Pitt. Y no solo Kukur, sino también Arka Sokaklar, que es una serie con muchos años al aire y cientos de momentos que contar. Kukur es un drama de acción y mafia que se desarrolla en el peligroso barrio de Kukur en Estambul. La serie sigue la historia de la familia Koval, que controla el barrio y sus actividades ilícitas. Cuando un nuevo grupo criminal amenaza con tomar el control de Kukur, Yamak Koval, el hijo pródigo de la familia, regresa a casa para proteger a su familia y a su barrio. Kukur es una serie intensa, llena de violencia, traición y giros inesperados. La serie ha sido aclamada por su guión inteligente, sus actuaciones convincentes y su cinematografía impresionante. Pero también ha sido objeto de controversia por su representación de la violencia y la criminalidad. La serie tiene una enorme base de fanáticos a nivel mundial, lo que la convierte en una de las producciones más exitosas de IYAP. Lo que hace que Kukur sea relevante para nuestro tema de hoy es la intensidad de las relaciones entre los actores fuera de la pantalla. Debido a la naturaleza oscura y violenta de la serie, los actores, especialmente Aras Bulut y Nemli, quien interpreta a Yamak, a menudo necesitan encontrar formas de desconectar del personaje y relajarse entre tomas. La preparación física y emocional para cada escena de Kukur era extremadamente demandante, lo que obligaba a los actores a desarrollar estrategias para manejar el estrés y la tensión. Se rumorea que Aras Bulut y Nemli organizaba frecuentemente noches de juegos y cenas para el elenco y el equipo, creando un ambiente de camaradería y apoyo que les ayudaba a sobrellevar el estrés y la intensidad de la serie. Estas reuniones fuera del set eran fundamentales para mantener la moral alta y garantizar que los actores pudieran dar lo mejor de sí en la pantalla. Era una manera de recordar que, más allá de los personajes que interpretaban, eran un grupo de amigos y colegas que se apoyaban mutuamente. Un momento particularmente impactante, según fuentes cercanas a la producción, ocurrió durante la grabación de una escena de pelea muy intensa. Aras Bulut y Nemli se involucró tanto en la escena que accidentalmente golpeó a uno de los extras. Inmediatamente detuvo la grabación y se disculpó profusamente con el extra, asegurándose de que estuviera bien. Este acto de humildad y preocupación demostró el profesionalismo de Aras y su respeto por todos los miembros del equipo. Este incidente demostró la profesionalidad y la empatía de Aras Bulut y Nemli, así como la importancia de crear un ambiente seguro y respetuoso en el set, especialmente en una serie tan exigente como Kukur. El incidente también sirvió como un recordatorio de los desafíos que enfrentan los actores al interpretar personajes complejos y emocionalmente intensos. También puso de relieve la importancia de contar con un equipo de producción atento y capacitado para garantizar la seguridad de todos los involucrados. Ahora, cambiemos de marcha completamente y hablemos de una serie que, aunque no es tan conocida internacionalmente como las anteriores, ha causado furor en Turquía y está ganando popularidad en otros países, Yark o Family Secrets en algunos mercados. La serie ha ganado numerosos premios y elogios de la crítica, consolidando su lugar como una de las producciones más destacadas de la televisión turca reciente. Yark es un drama judicial y policial que sigue la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal recto y justo, y Ceylin Erguvan, una abogada apasionada y poco convencional. Sus caminos se cruzan cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato y Ceylin es contratada para defenderlo. A pesar de sus diferencias, Ilgaz y Ceylin se ven obligados a trabajar juntos para descubrir la verdad y desentrañar una compleja red de secretos y conspiraciones. La serie explora temas profundos como la justicia, la corrupción y los lazos familiares. Yark destaca por su trama intrincada, sus personajes bien desarrollados y sus actuaciones realistas. La serie aborda temas importantes como la justicia, la moralidad y la importancia de la familia.
Lo que hace que Yark sea interesante para nuestro tema de hoy es la relación entre los protagonistas, Kaan Urgankolu, que interpreta a Ilgaz, y Pnar Deniz, que interpreta a Ceylin. La dinámica entre estos dos personajes es uno de los puntos fuertes de la serie, con una mezcla de tensión, atracción y respeto mutuo. A diferencia de Senkalkam, donde la química entre los protagonistas era evidente desde el principio, la relación entre Kaan y Pnar comenzó de forma más profesional. Ambos actores son muy respetados en Turquía por su talento y su dedicación a su trabajo. Se rumorea que al principio se centraron en construir una relación laboral sólida y en comprender a fondo sus personajes antes de explorar cualquier posible conexión personal. Ambos actores han expresado en entrevistas su admiración mutua y su compromiso con el proyecto. Sin embargo, a medida que avanzaba la serie y la trama se volvía más intensa, la relación entre Kaan y Pnar comenzó a evolucionar. Comenzaron a pasar más tiempo juntos fuera del set, ensayando escenas y discutiendo sus personajes en profundidad. Se dice que Kaan, conocido por su carisma y su sentido del humor, ayudó a Pnar a relajarse y a sentirse más cómoda en su papel. Esta colaboración y apoyo mutuo se tradujo en una química palpable en la pantalla, que cautivó a los espectadores. Un momento impactante que presenció el equipo de producción ocurrió durante la grabación de una escena particularmente emotiva en la que Ilgaz y Ceylin se enfrentan a una difícil decisión que podría cambiar sus vidas para siempre. Según los testigos, Kaan y Pnar se sumergieron tanto en la escena que comenzaron a improvisar, agregando detalles y matices que no estaban en el guión original. La improvisación surgió de una profunda comprensión de sus personajes y de la situación que estaban viviendo. Su improvisación fue tan convincente y emotiva que dejó a todo el equipo en silencio con los ojos llenos de lágrimas. El director decidió mantener la improvisación en la versión final de la escena, reconociendo que había capturado algo especial y auténtico entre Kaan y Pnar. Este momento demostró el talento y la química de los dos actores, así como su capacidad para conectar emocionalmente con sus personajes y con la historia. Además, reafirmó la importancia de la confianza y la libertad creativa en el set. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por los momentos más impactantes detrás de cámaras de estas tres series turcas tan diferentes. Desde la reacción inesperada de Hande Erçel a la improvisación de Kerem Bürsin en Senkalkam, hasta la importancia de la camaradería en el set de Kukur, y la evolución de la relación entre Kaan Urgankolu y Pnar Deniz en Yark, hemos visto cómo la magia de la televisión no solo ocurre frente a las cámaras, sino también detrás de ellas. Cada serie tiene su propia dinámica y desafíos, pero todas comparten la pasión y el compromiso de un equipo de personas talentosas que trabajan juntas para crear algo especial. Espero que hayan disfrutado este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre sus series turcas favoritas. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció el momento impactante de Hande y Kerem? ¿Creen que la química entre los actores es fundamental para el éxito de una serie? ¿Cuál de estas tres series les ha gustado más y por qué? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Su opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a crear contenido que les interese. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal si todavía no lo han hecho. Tenemos mucho más contenido emocionante preparado para ustedes. Estén atentos a nuestras próximas actualizaciones y no se pierdan ninguna de nuestras novedades. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Que tengan un día maravilloso. Nos vemos pronto.